Los agentes del FBI luchaban con armas, los gángsters de Al Capone luchaban con balas, pero el hombre que finalmente derrotó a Capone no usó ningún arma, solo usó una calculadora, una pluma y un libro de contabilidad. Desde revelar cómo un contador silencioso logró lo que cientos de policías armados no pudieron hacer durante años, suscríbete al canal para descubrir más historias de héroes desconocidos que cambiaron la historia. Es una tarde tranquila de otoño de 2023 en Chicago cuando Michael Wilson, de 82 años, me recibe en su casa en los suburbios de Oak Park. El vecindario es tranquilo, las calles están bordeadas de árboles con hojas doradas que caen lentamente. Es difícil imaginar que esta ciudad pacífica fue una vez el epicentro de la violencia más brutal de América. La casa de Michael es modesta pero acogedora. Las paredes del estudio están llenas de fotografías en blanco y negro, recortes de periódicos amarillentos cuidadosamente enmarcados y algunos premios del gobierno cubiertos de polvo en estanterías de madera oscura. Pero lo que más llama mi atención es un objeto simple pero reverentemente enmarcado sobre la chimenea de ladrillo, una calculadora mecánica antigua de los años 1920, del tipo que requiere girar manijas para hacer cálculos. Esa calculadora, dice Michael con una sonrisa nostálgica mientras me sirve café en tazas de porcelana china, salvó más vidas que todas las armas de la policía de Chicago combinadas, más vidas que todas las Thompsons, todos de los revólveres, todas las escopetas que se dispararon durante los años de la ley seca. Michael Wilson es el hijo de Frank Wilson, el agente del Servicio de Impuestos Internos, IRS, que hizo lo que parecía imposible, capturar a Al Capone, el gángster más poderoso, violento e intocable de la historia estadounidense, pero no lo capturó con redadas violentas, ni con infiltración dramática, ni con tiroteos cinematográficos. Lo capturó con algo mucho más poderoso y mucho más definitivo: matemáticas puras y paciencia infinita. Mi padre nunca llevó un arma en su vida, cuenta Michael mientras se acomoda en su silla de cuero gastado, sus ojos azules brillando con el orgullo de un hijo que nunca dejó de admirar a su padre. Nunca disparó un tiro, nunca arrestó físicamente a nadie, nunca participó en una persecución. Decía que las balas resuelven problemas temporalmente, pero los números revelan la verdad para siempre, y la verdad, una vez revelada, no puede ser ocultada de nuevo. La historia de Frank Wilson y Al Capone es una de las más extraordinarias y paradójicas de la historia criminal estadounidense. Es una historia de David contra Goliat, de cerebro contra fuerza bruta, de paciencia contra violencia, pero es también una historia que Hollywood ha ignorado en gran medida, porque no tiene las persecuciones en automóvil, los tiroteos espectaculares o los héroes tradicionales con armas y actitudes duras que el cine ama. Todo el mundo conoce a Eliot Ness y Los Intocables, dice Michael con un toque de frustración justificada. Sean Connery ganó un Oscar interpretando a uno de ellos, pero mi padre, Frank Wilson, fue quien realmente destruyó el imperio de Capone, y lo hizo sin disparar un solo tiro, sin romper una sola puerta, sin perseguir un solo automóvil. Lo hizo sentado en una oficina pequeña con pilas de papeles, una calculadora y determinación absoluta. Michael se levanta y camina hacia una estantería de donde saca un álbum de fotografías viejo. Las páginas crujen ligeramente cuando lo abre. Esta dice, señalando una fotografía en blanco y negro de un hombre de aspecto serio con gafas de marco metálico y un traje conservador: es mi padre en 1920 y lo entusió cuando comenzó la investigación Capone. Tenía 35 años. Míralo, parece un bibliotecario, ¿verdad? O un profesor de matemáticas aburrido. Nadie lo miraría dos veces en la calle, y esa era precisamente la ventaja de Frank Wilson. Para entender completamente cómo este contador aparentemente ordinario logró derrotar al criminal más extraordinario de su época, primero debemos entender quién era Al Capone. En los años 1900, la ciudad estaba en el apogeo de la ley seca, la prohibición constitucional de fabricar, transportar y vender alcohol que había convertido a toda una nación en criminal. Y en Chicago, donde la sed por alcohol ilegal era insaciable y el apetito por violencia era igualmente grande, un hombre había emergido como el rey indiscutible del submundo: Alphonse Gabriel, Al Capone. Capone no era solo un gángster más, explica Michael, pasando las páginas del álbum hacia fotografías de periódicos que muestran a Capone sonriendo, fumando cigarros caros
rodeado de reporteros y admiradores. Era prácticamente el rey no oficial de Chicago. Controlaba a políticos desde el alcalde hasta concejales de distrito, tenía jueces en su nómina, la policía le reportaba a él antes que a sus propios superiores, tenía más poder real que cualquier funcionario elegido democráticamente. Las estadísticas del imperio criminal de Capone eran, incluso para los estándares modernos, absolutamente asombrosas. Se estimaba que sus operaciones ilegales, que incluían destilerías clandestinas, importación de alcohol desde Canadá, prostitución, juego ilegal y extorsión, generaban aproximadamente $100 millones anuales en ingresos brutos. Después de pagar sobornos, salarios para su ejército privado de más de 1,000 hombres y costos operativos, Capone personalmente se quedaba con aproximadamente $25 millones netos cada año. Para poner eso en perspectiva económica real, dice Michael, sacando una calculadora moderna, claramente un guiño afectuoso a su padre, $100 millones en 1925 equivaldrían a más de 700 millones de dólares en poder adquisitivo de hoy, y eso era solo un año. Capone ganaba más dinero que General Motors, más que US Steel, más que la mayoría de las corporaciones legítimas más grandes de América, pero el dinero, por asombroso que fuera, no era el indicador más aterrador del poder de Capone. Lo que realmente lo hacía parecer invencible era su capacidad aparentemente ilimitada, casi sobrenatural, para evadir cualquier consecuencia legal por sus crímenes. Capone había sido arrestado 28 veces entre 1920 y 1930. Los cargos incluían asesinato, agresión grave, posesión de armas ilegales, operación de destilerías clandestinas, soborno, intimidación de testigos. Cada crimen que puedas imaginar, Capone había sido arrestado por ello. ¿Y cuántas veces fue condenado? Michael levanta un dedo. Una vez, dice, por posesión ilegal de un arma, multa $50. Eso fue todo. 28 arrestos, cientos de crímenes conocidos y una multa de $50. Esa era la justicia americana enfrentándose a Al Capone. ¿Cómo era posible esta impunidad tan absoluta? La respuesta estaba en el sistema que Capone había perfeccionado para corromper y manipular cada nivel del sistema judicial. Capone había desarrollado lo que básicamente era un manual de operaciones para evadir la justicia, explica Mike. Primero, siempre tenía coartadas perfectas para cualquier crimen importante. Cuando ocurría un asesinato que todos sabían que él había ordenado, Capone estaba convenientemente en Florida o en una función de ópera en Chicago, rodeado de testigos respetables. Segundo, controlaba a los testigos. Si no podía sobornarlos, los intimidaba. Si no podía intimidarlos, los hacía desaparecer, literal y permanentemente. Se estima que al menos 50 testigos potenciales contra Capone fueron asesinados. Tercero, tenía jueces y fiscales en su nómina, pagaba a los jueces $10,000 mensuales, una fortuna absoluta en esos tiempos, para que desestimaran casos o declararan nulos los juicios, pagaba a los fiscales para que perdieran evidencia o presentaran casos débiles. Y cuarto, cuando todo lo demás fallaba, simplemente compraba jurados enteros. Se descubrió en 1926 que Capone había pagado a 11 de los 12 miembros de un jurado $5,000 cada uno para garantizar su absolución. El momento más notorio e impactante de la impunidad de Capone fue la masacre del día de San Valentín, ocurrida el 14 de febrero en un garaje en el lado norte de Chicago. 7 miembros de la banda rival de Bugs Moran fueron alineados contra una pared y ejecutados con ametralladoras Thompson en lo que parecía ser una redada policial. La masacre causó conmoción nacional e internacional, dice Michael, mostrándome recortes de periódicos con titulares dramáticos. Fue portada en todos los periódicos importantes del mundo. El New York Times lo llamó el crimen más brutal en la historia americana. Incluso el presidente Hoover habló públicamente sobre ello. Todo el mundo, literalmente todo el mundo, sabía que Capone había ordenado la masacre. Era su estilo, sus métodos, sus motivos, pero él tenía una coartada perfecta. Estaba en Florida, hablando por teléfono con el fiscal de Miami en el momento exacto del crimen, y aunque todos sabían que sus hombres habían ejecutado los asesinatos, ninguno de ellos fue arrestado o condenado. El sistema legal estaba completamente impotente. Esta impotencia del sistema legal
Esta incapacidad para tocar a Capone a pesar de sus crímenes abiertos y notorios había causado una crisis en la confianza pública en el gobierno. Si el hombre más violento y criminal de América podía operar con impunidad total, ¿qué significaba realmente el Estado de Derecho? Para 1929, el presidente Herbert Hoover, recién elegido, había hecho una declaración pública extraordinaria en su primer mes en el cargo. Hoover literalmente dijo en un discurso público, cuenta Michael, leyendo de un documento histórico, Al Capone se ha convertido en un símbolo de la impotencia del gobierno federal, su captura y enjuiciamiento es ahora una prioridad nacional. Imagina eso, el presidente de Estados Unidos declarando públicamente que capturar a un gángster es una prioridad nacional. Eso demuestra cuán desesperada era la situación. El gobierno federal había intentado prácticamente todo. El FBI, entonces llamado la División de Investigación del Departamento de Justicia, había dedicado docenas de agentes a infiltrar la organización de Capone. Algunos fueron descubiertos y asesinados, otros fueron sobornados y se convirtieron en informantes dobles. Ninguno tuvo éxito significativo. La policía de Chicago había realizado redadas constantes en los negocios de Capone. Capone simplemente pagaba las multas de los empleados arrestados y continuaba operando al día siguiente. Las redadas se habían convertido en poco más que teatro político. El Departamento del Tesoro había intentado rastrear el dinero de Capone a través del sistema bancario, pero Capone operaba casi exclusivamente en efectivo y no tenía cuentas bancarias a su propio nombre. El gobierno había gastado millones de dólares y años de esfuerzo intentando capturar a Capone por sus crímenes violentos, explica Michael, y habían fracasado completamente. Capone era en términos prácticos intocable. Fue en este contexto de frustración desesperada que alguien en el Departamento del Tesoro, Michael no está seguro exactamente quién tuvo la idea original, propuso un enfoque radicalmente diferente. Si no podían encarcelar a Capone por sus crímenes violentos, tal vez podrían atraparlo por algo completamente mundano y aparentemente trivial: evasión de impuestos sobre la renta. La idea inicial fue recibida con escepticismo y hasta burla. Cuenta Mike. Imagina la conversación: vamos a procesar al hombre más violento de América, responsable de cientos de muertes, por no pagar impuestos. Sonaba absurdo, sonaba como admitir derrota, pero había una lógica sólida detrás de esta idea absurda. La 16ª enmienda a la Constitución, ratificada en 1913, había establecido el impuesto federal sobre la renta, y la ley era clara: todos los ingresos, sin importar su fuente, incluyendo ingresos de actividades ilegales, debían ser declarados y grabados. La belleza legal del enfoque fiscal, explica Michael, era que evitaba completamente todos los problemas que habían hecho imposible condenar a Capone por crímenes violentos. No necesitabas testigos que pudieran ser intimidados o asesinados. No necesitabas evidencia física que pudiera ser perdida o destruida. Solo necesitabas demostrar dos cosas simples: primero, que Capone había ganado dinero, y segundo, que no había pagado impuestos sobre ese dinero. Y aquí estaba el golpe de genio: Capone mismo había creado la evidencia de su culpabilidad al vivir un estilo de vida lujoso, y cada vez que compraba un automóvil de $20,000, cada vez que pagaba $30,000 en gastos de hotel, cada vez que organizaba fiestas que costaban decenas de miles de dólares, estaba documentando sus propios ingresos. El IRS formalmente creó una unidad de investigación especial con un solo objetivo: construir un caso de evasión de impuestos contra Al Capone que fuera tan sólido, tan meticuloso, tan irrefutable que ningún juez corrupto, ningún jurado sobornado, ningún abogado inteligente pudiera deshacerlo. Y para liderar este equipo, eligieron a un hombre que era en casi todos los aspectos el opuesto completo de Al Capone. Frank había nacido en una familia modesta en Nueva York, se había graduado con honores en contabilidad de una pequeña universidad y había trabajado para el IRS durante 13 años, sin una sola mancha en su récord. Era conocido en el servicio civil por tres características: meticulosidad absoluta en su trabajo, paciencia casi sobrehumana y una incorruptibilidad que era tan rara que se había convertido en legendaria. Mi padre era lo que hoy llamarías el hombre más aburrido del mundo, dice Michael con afecto genuino. No bebía ni siquiera cerveza en ocasiones sociales, no fumaba, no jugaba póker, no apostaba,
No tenía pasatiempos emocionantes. Su idea de una noche perfecta era sentarse en su estudio con libros de contabilidad, verificando que cada columna sumara correctamente. Mi madre bromeaba que se había casado con una máquina de sumar humana, pero esas características aburridas, la obsesión con los detalles, la paciencia infinita, la incapacidad de ser distraído por tentaciones, fueron exactamente lo que lo hizo perfecto para el trabajo más importante de su vida. Cuando le ofrecieron el caso Capone, Wilson aceptó con la misma emoción que mostraría aceptando cualquier otra asignación de auditoría. No había dramatismo, no había discursos heroicos, solo una pregunta práctica. Mi padre le preguntó a su supervisor, ¿cuánto tiempo tengo? ¿Recuerda Michael? El supervisor respondió, el tiempo que necesites, pero hazlo bien. Mi padre asintió y dijo, entonces lo haré bien. El 27 de marzo de 1920, Frank Wilson oficialmente comenzó su investigación. Su primera acción fue solicitar cualquier y todos los registros que pudieran existir relacionados con Al Capone o cualquiera de sus conocidos asociados. Quería registros bancarios, registros de propiedades, registros comerciales, registros de gastos, cualquier cosa que pudiera mostrar flujo de dinero. El resultado inicial fue profundamente decepcionante, cuenta Michael. Capone era extraordinariamente cuidadoso, no tenía cuentas bancarias a su propio nombre, no tenía propiedades registradas a su nombre, no había escrituras de negocios, contratos de empleo, registros de nómina. En papel, Al Capone no existía financieramente, era un fantasma económico, pero Wilson sabía que esto era imposible. Los fantasmas no conducen Cadillacs personalizados, los fantasmas no viven en mansiones de 15 habitaciones, los fantasmas no organizan fiestas para 200 personas con champán importado y todo esto requería dinero, mucho dinero, y ese dinero tenía que venir de algún lugar y tenía que ir a algún lugar. Mi padre desarrolló lo que llamaba el método del estilo de vida o la prueba de gastos, explica Mike. Era simple en concepto pero extraordinariamente difícil en ejecución. Si puedes documentar que alguien gastó $1 millón, pero no tienen ingresos reportados, entonces por definición han evadido impuestos sobre al menos $1 millón. El desafío era documentar cada gasto con precisión legal suficiente para sostenerlo en corte. No podías adivinar o estimar, necesitaba recibos reales, registros bancarios reales, testimonios de testigos creíbles. Cada dólar tenía que ser probado. Durante los primeros 6 meses, Wilson trabajó prácticamente solo, sumergido en un océano de registros financieros. Revisaba miles de transacciones bancarias, buscando cualquier cosa, un cheque, una transferencia, un depósito que pudiera conectarse a Capone. Examinaba registros de propiedades en 3 estados, buscando propiedades compradas con efectivo que pudieran estar vinculadas a él. Estudiaba registros corporativos de cientos de negocios que podrían ser fachadas para operaciones de Capone. Mi padre trabajaba 16 horas al día, 7 días a la semana, recuerda Michael. Desayunaba en su escritorio, almorzaba en su escritorio, a menudo se saltaba la cena completamente porque estaba demasiado absorto en revisar números. Mi madre me dijo años después que hubo un periodo de varios meses donde casi no lo vio, salía antes del amanecer, regresaba después de medianoche. Una vez, cuando yo tenía unos 8 años, le pregunté, ¿por qué trabajas tanto, papá? Él me miró por encima de sus gafas y dijo algo que nunca olvidé. Michael, los hombres malos cuentan con que los hombres buenos se cansen, pero si no me canso, eventualmente los derrotaré. Pero el verdadero trabajo de Wilson no estaba solo en la oficina, rodeado de papeles y calculador. Estaba también en las calles de Chicago, en el mundo peligroso donde operaba Capone, donde la violencia era moneda corriente y donde la vida de un agente federal valía menos que el costo de una bala. Mi padre tuvo que infiltrarse en el mundo de Capone, pero no como lo haría un agente del FBI, explica Michael. No podía pretender ser un gángster, era obviamente demasiado recto, demasiado educado, demasiado aburrido para ser creíble. En lugar de eso, se presentaba exactamente como lo que era un auditor aburrido del IRS, haciendo preguntas aburridas sobre registros financieros aburridos. Esta fue, irónicamente, la estrategia perfecta. Los hombres de Capone
acostumbrados a enfrentar agentes del FBI agresivos, policías encubiertos, tratando de actuar rudos, o detectives obviamente disfrazados, simplemente no sabían qué hacer con un contador que pacientemente pedía ver libros de contabilidad. Había una anécdota que mi padre contaba con una especie de humor seco, dice Michael. Una vez estaba en un bar ilegal que era un frente para operaciones de juego de Capone. El gerente le había mostrado sus libros, legítimos, completamente ficticios. Por supuesto, mi padre estaba sentado en una mesa trasera revisando estos libros con su calculadora, tomando notas meticulosas. Dos de los matones de Capone estaban en la barra, apostando entre ellos sobre cuánto tiempo más viviría el contador estúpido del gobierno si seguía haciendo preguntas. Discutían abiertamente los diversos métodos que podrían usar: un accidente de automóvil, tal vez un robo que salió mal, quizás simplemente lo tirarían al lago Michigan con bloques de concreto. Lo discutían en voces lo suficientemente altas como para que mi padre claramente los escuchara. Era intimidación deliberada, querían asustarlo, hacer que renunciara al caso. ¿Cómo reaccionó Frank Wilson ante estas amenazas de muerte directas y explícitas? Siguió haciendo sus cálculos, dice Michael, simplemente ni siquiera levantó la vista de su libro de contabilidad. Esa era la manera de mi padre. Había llegado a hacer un trabajo, y las amenazas no podían cambiar matemáticas. 2 más 2 siempre igual a 4, sin importar cuántas amenazas de muerte recibiera. Pero Michael hace una pausa, su expresión volviéndose más seria. No significa que no estuviera asustado. Mi madre me contó años después que hubo noches donde mi padre llegaba a casa y ella podía ver el miedo en sus ojos. Capone había matado a agentes federales antes. Mi padre sabía que podía ser el siguiente, pero cada mañana se levantaba, se ponía su traje conservador, tomaba su portafolio lleno de papeles y calculadoras y regresaba al trabajo, porque como me dijo una vez, el miedo es una emoción temporal, los números son eternos, y mi trabajo es contar los números. El momento crucial en la investigación llegó inesperadamente en octubre de 1928, cuando Wilson estaba revisando registros de un hotel de lujo en Miami Beach, llamado Ponce de León. Mi padre había solicitado registros de docenas de hoteles en Florida, cuenta Michael, porque sabía que Capone pasaba mucho tiempo allí. Estaba buscando cualquier registro de gastos que pudiera conectar a Capone. En los registros del Ponce de León encontró algo interesante: una cuenta registrada a nombre de George R. Había incurrido en gastos de más de $30,000 durante un periodo de 3 años. $30,000 en gastos de hotel. Eso era una fortuna absoluta en esos tiempos. Pero George R. era Al Capone. Esa era la pregunta de $1,000,000. Mi padre hizo lo que siempre hacía, comenzó a verificar meticulosamente, explica Michael. Obtuvo las fechas exactas de cada reserva de Georgia. Luego comenzó a buscar en archivos de periódicos para ver si había alguna mención de dónde estaba Al Capone en esas fechas exactas. El trabajo era tedioso y consumía tiempo, requiriendo días de búsqueda en bibliotecas y archivos de periódicos, pero gradualmente un patrón emergió que era demasiado perfecto para ser coincidencia. Cada vez que George R. estaba registrado en el Hotel Ponce de León en Miami, Al Capone era fotografiado o mencionado en los periódicos de Miami, dice Michael. Cada sola vez estas coincidían con precisión del 100%. George R. Al Capone era la misma persona. Pero Wilson necesitaba más que coincidencias estadísticas, necesitaba evidencia directa que pudiera sostenerse en una corte de justicia. Mi padre voló a Miami, uno de los pocos viajes que hizo durante toda la investigación, cuenta Michael. Fue al Hotel Ponce de León y comenzó a entrevistar al personal, mostró fotografías de Capone. ¿Alguno de ustedes recuerda haber visto a este hombre? Inicialmente, el personal del hotel fue cauteloso. Capone era conocido por su generosidad con propinas, a menudo daba $100 de propina por servicios menores, pero también por su violencia hacia aquellos que lo traicionaban. Mi padre era paciente, dice Mike, no presionó, no amenazó, no ofreció sobornos, simplemente hizo sus preguntas educadamente y esperó, y eventualmente, un botones, que había trabajado en el hotel,
durante años y que estaba a punto de retirarse, decidió hablar. El Botones no solo confirmó que George era definitivamente Al Capone, todos en el hotel lo sabían, sino que proporcionó un detalle crucial adicional. Capone personalmente había pagado muchas de las facturas del hotel en efectivo en grandes cantidades. Este testimonio era oro, explica Michael. Demostraba que Capone tenía acceso a grandes cantidades de efectivo y que lo gastaba libremente. Eran $30,000 documentados en gastos personales. Bajo la ley de impuestos, Capone necesitaba haber reportado al menos esa cantidad en ingresos, pero nunca había presentado una declaración de impuestos en su vida. Con esta evidencia del hotel en mano, Wilson ahora tenía su primera pieza sólida del rompecabezas, pero una pieza no era suficiente. Necesitaba construir un caso que fuera absolutamente irrefutable, que pudiera resistir los mejores abogados que el dinero de Capone pudiera comprar. La búsqueda de evidencia adicional llevó a Wilson a un descubrimiento que cambiaría completamente el caso: la existencia de Leslie Adelbert Shumway. Shumway era el secreto mejor guardado de Capone, y revela Mike. Era un contador certificado que llevaba los libros privados de las operaciones de juego de Capone. No trabajaba en los clubes o bares, trabajaba desde un apartamento modesto manteniendo registros meticulosos en cuadernos encuadernados en cuero. Como descubrió Wilson la existencia de Shumway? A través del tipo de trabajo de detective tedioso y meticuloso que caracterizaba toda su investigación. Mi padre había estado rastreando el flujo de efectivo a través de las operaciones de Capone, explica Mike. Notó que ciertos cheques pequeños, pagos por servicios contables, se emitían regularmente a una empresa llamada Ella Business Services. Era una compañía fantasma, pero los cheques eran reales y se depositaban en un banco real. Mi padre rastreó esos cheques hasta una cuenta bancaria perteneciente a Leslie Shumway. Luego pasó semanas vigilando a Shumway, siguiéndolo discretamente, observando sus patrones, y lo que descubrió fue fascinante. Shumway visitaba regularmente varios de los establecimientos de juego de Capone, siempre llevando un portafolio, siempre pasando varias horas dentro, siempre saliendo con el portafolio aparentemente más pesado. Wilson se dio cuenta de que Shumway estaba recogiendo dinero en efectivo y registros de las operaciones de juego y luego llevándolos a su apartamento para contabilizar. Si Wilson pudiera conseguir esos registros. Pero había un problema, dice Michael. Shumway estaba aterrorizado de Capone. Trabajar para Capone era un trabajo bien pagado pero extremadamente peligroso. Si Capone sospechaba que Shumway podría cooperar con el gobierno, Shumway sería asesinado probablemente junto con su familia. Wilson pasó meses vigilando a Shumway, estudiándolo no solo profesionalmente sino psicológicamente. Necesitaba entender qué motivaría a este hombre a traicionar a Capone. Mi padre se dio cuenta de que Shumway estaba agotado, explica Mike. Llevaba los libros de un imperio criminal, viviendo con miedo constante, miedo de cometer un error contable que enfureciera a Capone, miedo de que Capone eventualmente decidiera limpiar cabos sueltos y eliminarlo, miedo de que las autoridades lo atraparan y lo procesaran como cómplice. Era un hombre atrapado entre múltiples pesadillas. En enero de 1929, Wilson finalmente se acercó a Shumway, pero no de la manera que uno podría esperar. Mi padre no fue a su casa o lo confrontó en la calle, cuenta Mike. En lugar de eso, le envió una carta simple entregada por correo certificado. La carta decía algo así como: Señor Shumway, soy un agente del Servicio de Impuestos Internos. Estoy investigando ciertas irregularidades fiscales. Creo que usted podría tener información relevante. Si desea discutir la posibilidad de inmunidad a cambio de cooperación, llame a este número. Era profesional, directo y